Vamos. ¿Está? ¿Listo? Sí. Bueno, la clase pasada habíamos terminado con la Ley General del Ambiente de la Nación, que era una ley de presupuestos mínimos. Acuérdense que la Constitución decía que correspondía a la provincia redactar las normas complementarias, y de hecho la mayoría de las provincias tienen sus propias leyes provinciales de protección del medio ambiente. En el caso particular de Salta se da la situación de que la ley 7070 es anterior a la Ley General de Nación. La de Nación creo que es del 2002 y la de Salta del 99. Pero va en concordancia con lo que dice la Ley General. A mí lo que me interesaba de la Ley 7070, que Marcela ya la cargó en el Moodle dentro de los digestos de legislación provincial, es que ustedes sepan cómo es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en el caso de la Ley 7070. Acuérdense, en la ley nacional, el proponente presentaba una declaración jurada de proyecto, la autoridad de aplicación decidía si correspondía o no hacer un estudio de impacto ambiental según las características de los impactos generados por ese proyecto. Ese estudio de impacto ambiental debía pasar por el mecanismo de audiencia pública, que era un mecanismo en donde la gente tenía la posibilidad de opinar sobre el proyecto, y una vez que se pasaba por la audiencia pública, la autoridad de aplicación emitía la correspondiente, el certificado de aptitud ambiental, o el certificado ambiental. En el caso de la ley 7070 hay dos caminos posibles, como ven ustedes ahora en este esquemita. En vez de una declaración de proyecto, el proponente presenta lo que se llama una guía de aviso de proyecto, en donde le dice a la autoridad de aplicación qué es lo que piensa hacer. La ley tiene un anexo en donde figuran qué proyectos sí o sí requieren pasar por el estudio de impacto ambiental, o sea, requieren llevar adelante un estudio de impacto ambiental, y cuáles no. Y también dice que para los proyectos que no están en esa lista, que son casi todos, es la autoridad de aplicación la que tiene que decidir qué es lo que corresponde o si no corresponde hacer un estudio de impacto ambiental. En el caso de la presentación de la guía de aviso de proyecto, la autoridad de aplicación lee de qué se trata el proyecto, se fija en ese anexo si corresponde o no a estudio, o puede optar por una vía más rápida, que es, en lugar de pedir un estudio de impacto ambiental, pedir una declaración jurada de impacto ambiental. Esa declaración jurada de impacto ambiental tiene los mismos componentes, como vamos a ver más adelante, de un estudio de impacto ambiental, solo que al ser un proyecto de menor envergadura o de menor afectación sobre el ambiente, se tratan los mismos de manera, si ustedes quieren, más light, pero no deja de tener una, entre sus partes, una descripción del proyecto, una descripción del estado del ambiente en relación a los componentes que van a ser afectados por ese proyecto, un análisis y valoración de los impactos ambientales, y finalmente una descripción de cuáles son las medidas que se van a tomar para reducir esos impactos ambientales. Por esta vía rápida de la declaración jurada de impacto ambiental, fíjense ustedes, no hay audiencia pública, o sea, la audiencia pública no se realiza, y una vez presentada la declaración jurada y analizada por la autoridad de aplicación, se emite el certificado de aptitud ambiental. Por la otra vía, es la misma vía que en la Ley General del Ambiente, o sea, uno presenta la guía de aviso de proyecto, se le pide desde la autoridad de aplicación un estudio de impacto ambiental, el proponente contrata a una consultora para realizar el estudio de impacto ambiental,
ese estudio de impacto ambiental tiene que pasar por el mecanismo de audiencia pública, y que es no vinculante también, y es la autoridad de aplicación la que decide si se emite o no se emite el certificado de aptitud ambiental aprobando el proyecto. Entonces, a ver si quiere correr. ¿Qué tiene que tener esa guía de aviso de proyecto? Obviamente tiene que tener los datos de la persona o de la empresa que va a realizar el proyecto y de quien está haciendo la guía de aviso de proyecto, con una serie de información acerca de ambos, una descripción del proyecto, en donde tenga el nombre del proyecto, si se trata de un emprendimiento nuevo o de una ampliación, cuáles son los objetivos y los beneficios de ese proyecto o del desarrollo de ese proyecto, puede ser a distintos niveles, y toda otra información que el proponente considere importante para que la aplicación decida o no si el proyecto puede ir por la vía rápida de la declaración jurada o tiene que pasar por la vía más lenta de presentar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Bueno, esto está tomado de la ley 7070, son algunas de las recomendaciones de las cosas que deberían figurar en la guía de aviso de proyecto para que la autoridad de aplicación tome la decisión correspondiente. Salgo un ratito de aquí. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No necesariamente. Vamos a dejar que cargue, avísenme por favor cuando se vea. Ahí se ve, profe. Bueno, no necesariamente la guía de proyecto es un chorizo de 40 páginas. Aquí le estoy mostrando un ejemplo de una que hicimos hace más de 15 años, calculo, de la reubicación de un cargadero de camiones de un pozo petrolero en Aguarahue, en el departamento de San Martín. Entonces, solamente tiene 2 páginas. La autoridad de aplicación era la Secretaría de Energía. Saben los profesionales de la Secretaría de Energía de qué se trata la obra y entonces no es necesario explayarse mucho. Entonces, tiene, como ustedes pueden ver, el título, una ubicación de donde se va a realizar el proyecto, un fundamento, en realidad, este era un cargadero de petróleo, hacia un pozo en Alto Yariguarenda. Ese pozo estaba del otro lado de este puente de tierra, que en épocas de lluvias, sobre todo después del verano del aluvión en Tartagal, era bastante inestable, y entonces la empresa lo que quería hacer era trasladarlo desde este lugar 500 metros más adelante, cosa de no tener, o más atrás sería, cosa de no tener que cruzar el puente de tierra. Esa era toda la obra, era tirar una cañería, o sea, la cañería que existía, que iba hasta ahí, a cortarla, para no tener que cruzar el puente de tierra. Entonces, hay una descripción técnica de cómo se iba a realizar la obra, una descripción de algunos aspectos ambientales que podían ser importantes y qué significancia tenían los impactos que se iban a originar y un breve cronograma de trabajo. Con esta guía de proyecto así sencilla, la autoridad de aplicación nos dijo, bueno, presenten una declaración jurada para que le aprobemos el proyecto y emitamos el certificado de aptitud ambiental. O sea, hay algunos temas que no requieren una declaración jurada, una guía de aviso de proyecto tan extensa. Cuando es un tema nuevo, de algo que nadie conoce, obviamente la cosa se complica. ¿No? O sea, hace un par de años presentaba de unas antenas de internet que se colocaron en la provincia dentro del plan Conectar Igualdad, había que presentarlo en todos los municipios de la provincia y bueno,
requería un montón de información en esa guía de aviso de proyecto, acerca de las características de los equipos, los efectos que podían tener sobre la salud, un montón de cosas para que la autoridad de aplicación, que en este caso son los municipios, decidan o no si alcanzaba con una declaración jurada o con un estudio de impacto ambiental. En algunos casos tuvimos que hacer estudio de impacto, en otros municipios nos dijeron presenten una declaración jurada. Vamos a continuar compartiendo pantalla. Ya ni me acuerdo por dónde ando. Por aquí. Ahí está. Estudios ambientales, contenidos mínimos, Héctor. Sí, a ver, déjame ver a ver qué. Ahí estamos. Sí. Bueno, entonces, en esta segunda parte del programa vamos a ver rápidamente los tipos de estudios ambientales. Ustedes saben, o ya habrán visto, a lo que venimos hablando y en lo que estuvo hablando Marcela el otro día con respecto a minería, dependiendo de dónde se presenten los estudios, cuál sea la autoridad de aplicación, qué legislación haya, vamos a tener distintos tipos de estudios ambientales. Entonces, en algunos lados vamos a ver que nos piden un estudio de prefactibilidad ambiental, en otros nos piden un estudio ambiental previo, en otros nos piden un estudio de impacto ambiental reducido, en otro desarrollado. Entonces va a ser la autoridad de aplicación en función de en qué etapa del proyecto nos encontremos y en función de qué impactos puedan generarse en el proyecto en el que estamos trabajando, la que va a decidir qué tipo de estudio es la que queremos o la que quieren que se desarrolle. Entonces, básicamente, cualquiera sea el tipo de estudio ambiental que estemos desarrollando, los contenidos mínimos suelen ser los mismos, independientemente de dónde lo presentemos o de quién sea la autoridad de aplicación, ya sea a nivel local, provincial o nacional. Entonces, esos contenidos mínimos incluyen una descripción del proyecto, una caracterización ambiental del área de estudio, o lo que se llama línea de base ambiental, que después vamos a ver en detalle, pero que no es otra cosa que un diagnóstico ambiental previo a que el proyecto se ejecute. Vamos a estar contando cómo está el ambiente sin el proyecto. Posteriormente, la identificación y la valoración de los impactos ambientales, o sea, no solo mencionar qué impactos van a ocurrir, sino organizarlos en función de una jerarquía o de un valor de importancia, para finalmente elaborar un plan de gestión ambiental que va a tratar de contener todos los elementos o programas que nos permitan reducir esos impactos y poder seguir el desarrollo de las tareas que se realizan en el marco de nuestro proyecto a lo largo del tiempo. Entonces, ese plan de gestión ambiental habitualmente tiene 4 componentes o 4 programas: un programa de protección ambiental con las medidas de protección, un programa de contingencia ambiental, que es un programa que busca dar respuesta ante la ocurrencia de un hecho que no necesariamente es parte del proyecto, pero que puede ocurrir. Siempre digo probable, pero no necesariamente posible o que vaya a ocurrir. Por ejemplo, un incendio, la fuga de un animal de un criadero, un accidente que involucre a los trabajadores o a terceras personas, etc. La rotura de una línea de conducción, etc. Un programa de auditoría ambiental de obra, cuya función va a ser chequear o controlar que lo que
el proponente se comprometió a hacer como programa de protección ambiental se realice o se lleve a cabo efectivamente durante la ejecución del proyecto en todas sus etapas, y finalmente un programa de monitoreo o de vigilancia ambiental que lo que va a hacer es realizar el seguimiento en el tiempo de los principales componentes que pudieran haberse visto afectados por las actividades del proyecto en la que estamos trabajando. Entonces, como les dije al principio de la transparencia, dependiendo de la legislación, de dónde presentemos el proyecto, muchas veces de quién es el organismo que va a financiar nuestro proyecto y de las características del proyecto en sí mismo, vamos a ver que podemos o nos pueden pedir que elaboremos diferentes tipos de estudios ambientales. Para darles un ejemplo, aquí les puse 3 situaciones de estudios ambientales que suelen pedir los organismos de financiamiento internacional, como el Banco Mundial o la Confederación Andina de Fomento o el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde podemos ver que hay una importancia creciente en la manera en que se van a evaluar los impactos o se va a analizar el proyecto. Entonces va desde un informe de impacto ambiental que se aplica a proyectos que son de bajo impacto total o que tienen pocos efectos sobre el ambiente y por lo tanto alcanza con un punteo de cuáles son los efectos previsibles utilizando alguna lista de control o algún checklist o lista de revisión. Habitualmente una lista que va a ser específica para ese proyecto, que el grupo consultor va a elaborar para ese proyecto, se afecta esto, se afecta lo otro, ¿no? Ya vamos a ver alguna lista de control después, y una serie de recomendaciones acerca de cómo reducir esos impactos. El segundo tipo de estudio es lo que se llama un estudio simplificado de impacto ambiental, en donde se supone que el proyecto va a tener un impacto total medio, y entonces aquí ya hay un mayor desarrollo de la etapa de identificación y valoración de los impactos, habitualmente a través de una escala cualitativa del impacto ambiental, por ejemplo, una escala de puntuación donde 1 y 2 es bajo, 3, 4 y 5 regular, 6 y 7 medio, 8 y 9 alto y 10 muy alto, y entonces uno puede relacionar acciones del proyecto con componentes ambientales a través de esta escala de puntuación. Y finalmente, lo que se llaman los estudios detallados de impacto ambiental, que corresponden a proyectos de alto impacto o a grandes obras financiadas por estos organismos internacionales, en donde no solo hay una valoración cualitativa de los impactos, sino que se pide una cuantificación de los mismos. O sea, por ejemplo, si digo el desmonte o se va a desmontar vegetación arbórea, con lo cual la intensidad del desmonte va a ser importante. También voy a tener que decir cuánta madera voy a cortar, de qué especie, cómo voy a, si esas especies tienen valor o no tienen valor maderable, etc. Voy a tener que tener un mayor desarrollo de mi valoración de impacto. Aparte voy a tener que hacer un plan de gestión ambiental con las medidas correctivas, y estos estudios que son de proyectos de alto impacto, sí o sí, vamos a ver que cualquiera sea el organismo de financiamiento, nos van a pedir que pasemos por el proceso de audiencia pública o audiencia ciudadana. Es más, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de la evolución de la evaluación de impacto ambiental como procedimiento? Yo les dije en algún momento que aparecían las audiencias públicas y más adelante les dije, y después apareció el tema del monitoreo participativo con las comunidades, o sea, en estos estudios ambientales de proyectos de mayor magnitud, la tendencia actual es que
las comunidades, la gente que vive cerca de los proyectos y que pueda sentirse afectada o esté interesada por los efectos sobre el ambiente, pueda participar en los programas de vigilancia una vez que el proyecto esté en marcha. De hecho, el mes que viene, por ejemplo, tengo que ir a trabajar. El mes pasado estuve trabajando para un proyecto minero y el mes que viene tengo que ir a trabajar para otro proyecto minero con monitoreo participativo. Nos estamos yendo un día antes para explicarle a la gente de la comunidad qué es lo que vamos a monitorear, en este caso agua, aire, suelo, flora y fauna, y ellos van a designar algunos representantes de la comunidad que nos van a acompañar. Generalmente a mí me gusta que vengan chicos de la secundaria o de los primeros años de algún terciario, porque son los que son más participativos y más voluntariosos a la hora de integrarse al monitoreo. Y una de las recomendaciones de la gente de la minera era tratar de involucrarlo, y le digo, sí, a mí me sale el docente y yo no solo lo involucro, los hago contar a ellos, los hago muestrear, los hago medir, cosa de que sepan qué es lo que se está haciendo. Incluso en algunos proyectos que ya llevan varios años, como por ejemplo el proyecto Camisea, que es un proyecto de gas en Perú, las comunidades ya realizan los monitoreos independientemente y los controlan con los monitoreos que hacen las mismas empresas. O sea, hay un feedback de información de lo que obtiene uno y otro. Estos estudios ambientales de mayor impacto generalmente van precedidos por lo que se llama un estudio ambiental previo o un estudio de factibilidad ambiental, que es un estudio que tiene los mismos contenidos, o sea, una descripción del proyecto, una línea de base, los impactos y los planes de gestión, pero se caracteriza porque, como se realizan en la etapa de factibilidad del proyecto, o sea, cuando el proyecto todavía no está decidido, lo que incluyen es un análisis de alternativas, o sea, supónganse, tengo que hacer un camino para ir de una localidad a otra, y entonces en ese estudio ambiental previo yo puedo analizar 2, 3 o 4 trazas diferentes, viendo no solo cuáles son las características técnicas del proyecto, sino cuáles son las diferencias en cuanto a los impactos negativos y positivos que esas trazas pueden llegar a generar. Supónganse un gasoducto, uno tuviera 2 trazas, entonces por una traza voy de una localidad a la otra y no paso por ningún pueblo intermedio. Por la otra, puede que sea más larga, pero además de las 2 localidades que vinculo, atravieso 3 o 4 poblados más. Entonces, uno podría analizar alternativas desde el punto de vista del costo y decir, vamos a poner el teléfono en silencio, perdonen, y decir, bueno, la más corta me conviene más, desde un punto de vista exclusivamente económico, y otro desde un punto de vista de desarrollo y población beneficiada y todo, y podría decir, no, vayamos por la más larga, porque aparte de dar gas a las 2 localidades que estoy uniendo, tengo un montón de localidades intermedias y de pobladores que también se van a ver beneficiados por el servicio. Entonces, eso habitualmente se analiza en estos estudios ambientales previos. Que lo parió. Era que lo ponía en silencio, pero en vez de ponerlo en silencio apagué el wifi. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de los diferentes tipos de proyectos, esos proyectos pueden ser categorizados en función de distintas características. Por ejemplo, el tipo de proyecto, si es un proyecto de desarrollo, si es un proyecto que es continuidad de otro proyecto, si es un proyecto de extracción con una escala temporal corta,
También van a ser importantes la escala de actividades, tanto espacial como temporal. No es lo mismo un proyecto minero a 40 años que uno a 5 años. Entonces uno también puede evaluar el lugar donde se va a desarrollar. Acuérdense, habíamos hablado de la capacidad de acogida del ambiente. Entonces, bueno, ¿dónde conviene ubicarlo? Hace algunos años también discutiendo o analizando con los chicos el tema, por ejemplo, de una terminal de ómnibus para Salta. Dejamos la terminal donde está, la ponemos aquí más cerca de la rotonda de Chachapoya, frente a la Católica, para que esté menos congestionado el tránsito. Hacemos como en la ciudad de Jujuy, en donde la sacaron del centro y la pusieron en la entrada de la ciudad, con lo cual hay que analizar pro y contra. La gente se queja porque antes entraba en un colectivo, iba a la terminal o llegaba caminando desde su casa y ahora tiene que tomarse un remis para irse a la terminal. Bueno, son todas cosas que hay que tener en cuenta. Eso está relacionado con el tema de la sensibilidad ambiental y social, si la gente quiere o no quiere que el proyecto se realice en su cercanía, si el lugar donde voy a ubicar el proyecto es ambientalmente sensible o no, si estoy en un área protegida o no, etcétera. Y obviamente, qué tipo de impacto y qué magnitud van a tener esos impactos que se generen. Entonces, como les había mencionado antes, cuando hablaba de los tipos de proyectos, esto lo paso rápido, dependiendo de quién ponga la plata. En este caso estoy poniendo el Banco Mundial, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a tener proyectos categoría A, B y C, o 2, 3 y 4, si es en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí en la tablita está resumida esa información, y dependiendo de si sea de impacto bajo, medio o alto, el tipo de informe que vamos a tener que desarrollar, si bien todos se pueden llamar estudio de impacto ambiental, qué características van a tener esos estudios que hagamos en función de esos proyectos. Para seguir con los ejemplos, esto es en Argentina y estoy hablando de la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS. En las dos autoridades de aplicación tenemos 3 tipos de estudio. Un estudio ambiental previo, que es el estudio en donde vamos a analizar alternativas de los proyectos para justificar cuál es la elección más conveniente. Luego el estudio de impacto ambiental, que es un estudio que se pide generalmente para las grandes obras relacionadas con las instalaciones de hidrocarburos o de gas. Y hay otro tipo de estudio que también vamos a ver que lo piden en la Secretaría de Energía y que también en las mineras se está pidiendo en minería, que son los estudios de abandono. ¿Qué son los estudios de abandono? Cuando un proyecto termina, el proyecto tiene que dejar el ambiente lo más parecido a la situación previa, para lo cual hay que realizar un estudio de abandono en donde se cuente qué es lo que va a hacer, cuáles son las medidas de restauración y de remediación que vamos a tomar y cómo y con en qué lapso de tiempo esperamos realizarlo. Vamos a ver después que existen 2 tipos de abandonos posibles, un abandono programado y un abandono forzado. Y que hay proyectos que no tienen abandono. Por ejemplo, la construcción de un departamento, aquí en un edificio de departamento en la Municipalidad de Salta, es muy raro que pongamos que se basen en el abandono, porque los edificios tienen un tiempo de vida demasiado largo y a nivel municipal no nos piden un estudio de abandono. Un cementerio, por ejemplo, tampoco tiene abandono. Una vez que, por ejemplo, un cementerio parque privado, una vez que cumplió su función, puede ser que
el dueño del cementerio parque no quiera seguir hospedándolo, y generalmente lo que le piden desde la municipalidad es alguna cláusula en donde diga que si la empresa deja de funcionar como cementerio, el cementerio pasa a manos de la autoridad municipal. Entonces, esos estudios no suelen tener abandono. Un proyecto minero de gran escala o un gasoducto, un oleoducto, que tienen un lapso de vida de 20, 30 años operativo, generalmente llevan un estudio de abandono que se realiza cuando el proyecto está por terminar. ¿Por qué cuando está por terminar? Puede ser que en nuestro estudio de impacto ambiental nosotros comentemos qué es lo que se prevé hacer en el abandono a grandes rasgos, por ejemplo, retirar la cañería, desmontar todas las instalaciones de superficie, nivelar el terreno, forestar, etc. Pero como el horizonte temporal es muy largo, lo más conveniente es que previo o pocos años antes de realizar el abandono, presentemos ese estudio de abandono con mayor detalle, teniendo en cuenta qué es lo que pasó en ese lapso en que el proyecto estuvo operativo. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. alguno que me conteste, porque si no estoy loco, parezco. El otro tipo de abandono no programado es lo que llamamos abandono forzado. Muchas veces los proyectos arrancan, se inician, las condiciones económicas cambian, no dejan de ser económicamente rentables y entonces los proponentes hacen la valija y se van porque se fundieron o desaparecen o no tienen plata para costear el abandono y el proyecto queda abandonado de manera forzada. Para esos casos de abandono forzado, como vamos a ver a lo largo de la cátedra, a lo largo de la materia, perdón, existen lo que se llama los seguros ambientales. Entonces, muchos proyectos en donde hay un riesgo de que exista un abandono forzado o que exista una situación de contingencia que supere las capacidades técnicas del proponente para solucionar el problema, esos proyectos exigen que tengan un seguro ambiental, que lo vamos a ver ya cuando estemos por terminar el cuatrimestre. Pero ese seguro ambiental lo que hace es garantizar que haya dinero disponible para que el abandono, si hubo un abandono forzado, las tareas de abandono relacionadas con la restauración del ambiente se puedan realizar. Acuérdense, la Constitución decía, el daño ambiental genera la obligación de restaurar, con lo cual tengo que volver a la condición lo más parecida posible a la inicial. Bueno, aquí tienen un grafiquito de cómo la NAC 153, que es la norma argentina de gas de Enargas, propone distintos tipos de estudios en función de los proyectos. Entonces miren ustedes, aquí tenemos 4 posibilidades de obra: los grandes gasoductos y los ramales, las redes de distribución dentro de la ciudad y reparaciones y obras menores como pueden ser un arreglo en la vía pública o un cambio de 50 metros de cañería o cosas por el estilo. Entonces, en la etapa de preproyecto, factibilidad o anteproyecto, estos 3 primeros requieren un estudio ambiental previo, que luego es seguido en la etapa donde ya se definió cuál es la alternativa que se va a seguir durante el proyecto ejecutivo, de un estudio de impacto ambiental. Ahora, para la red de distribución puede ser que el trabajo a realizar tenga mediano o alto impacto y entonces se requiere un estudio de impacto ambiental, o puede ser que no, y entonces alcanza que siga un manual de procedimientos ambientales o un manual de buenas artes que no solo pide Enargas, sino también pide Vialidad Nacional o tienen que tener las compañías eléctricas para estas tareas menores, en donde se dicen cómo se van a realizar estas tareas menores respetando
cuestiones ambientales como qué hacer con los residuos, no tener zanjas excavadas, tener señalizadas las obras, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto este manual de gestión ambiental como el programa de gestión ambiental, ¿cuándo se van a implementar? Cuando el proyecto ya esté en marcha, en todas sus etapas. Fíjense, dice construcción, operación, mantenimiento, desafectación y abandono, retiro. Entonces, durante cualquiera de las etapas del proyecto, voy a tener que tener en cuenta y llevar adelante ese programa de gestión ambiental o cumplir con lo que me pide mi manual de gestión ambiental. Entonces, para resumir un poquito el tema de los estudios ambientales previos, como les decía, fundamentalmente está orientado a evaluar las ventajas y desventajas de las distintas alternativas o las distintas posibilidades que puede tener un determinado proyecto para realizarse. Por lo tanto, se aplica en la etapa de anteproyecto. Entonces, ahí tienen ustedes una serie de contenidos mínimos de el estudio ambiental previo según la ANAC 153, lo que piden. Obviamente, como ustedes ven, está subrayado la descripción del anteproyecto con su alternativa, el diagnóstico ambiental comparado según las alternativas, una selección de alternativas y finalmente la conclusión y las recomendaciones de gestión ambiental que irían en el programa de gestión ambiental. Entonces, esa descripción del anteproyecto que vimos antes, tiene que tener una descripción de todas las acciones que van a llevarse adelante en cada una de las alternativas. Por ejemplo, puede ser que haya diferencias técnicas entre un proyecto y otro. Por ejemplo, puede ser que esté haciendo, en este caso que estoy con una línea de gas, porque es Enargas, puede ser que mi línea de gas vaya por un campo de cultivo, en donde no tengo que hacer grandes movimientos de suelo, o puede ser que vaya por una zona cerrada de bosque, en donde tenga que desmontar. Entonces ahí tengo una alternativa de emplazamiento. Puede ser que en una de las trazas yo necesite emplear dinamita para hacer corte de ladera, y en otro no necesite hacer corte, entonces no voy a tener uso de dinamita. Entonces, de explosivo, porque el explosivo que se usa ahora no es dinamita, perdón. Pero bueno, esas diferencias técnicas tienen que estar explicadas. Por ejemplo, en una planta de compresión de gas, donde tengo que elevar la presión de un gasoducto para que siga viajando hacia un centro urbano, puede ser que yo ponga compresores a explosión o compresores eléctricos. Los eléctricos obviamente generan menos ruido, son mejores para el ambiente, tienen menos contaminación por emisiones gaseosas. Entonces todas esas cosas también las tengo que poner en mi descripción de las diferentes alternativas. Finalmente, ese diagnóstico ambiental comparado va a tener en cuenta para cada una de las alternativas cuáles son los componentes que van a ser afectados, cuáles son las acciones de cada una de esas alternativas que van a afectar a esos componentes, y me van a permitir esa interacción entre componentes y acciones, hacer una evaluación de cuál es la sensibilidad ambiental o del impacto total generado por cada una de esas alternativas. Algo interesante, ahí puse, en los casos donde las alternativas de emplazamiento dependan de condiciones ambientales, el diagnóstico se realizará aplicando un análisis espacial completo a escala adecuada a fin de identificar la zona apta o la zona restringida, por dónde ir la alternativa y así facilitar la selección. Por ejemplo, alguna vez estábamos trabajando en un proyecto en donde toda la movilización se hacía en helicóptero, y teníamos distintas alternativas de ruta de vuelo.
Entonces, algunas rutas pasaban por zonas de corrales o por zonas de humedales donde había gran cantidad de aves acuáticas, y eso implicaba una perturbación tanto en los corrales con hacienda como en los lugares donde había aves, y un peligro para los mismos helicópteros por las aves volando, y otras alternativas en donde no se pasaba por esos lugares. Entonces, esos análisis los teníamos en cuenta al comparar alternativas. Esta es una tablita que les pongo a manera de ejemplo de cómo, o alguna manera en que el ENARGAS sugiere, por ejemplo, en un proyecto lineal, como puede ser el tendido de una red de gas, cómo evaluar las alternativas. Y entonces, por ejemplo, arma una escala o una tabla, una matriz en donde tengo componentes ambientales, qué variables ambientales estoy considerando, qué medida de unidad tengo y qué nivel de impacto o de riesgo en este caso voy a tener. Y fíjense, en el primer caso dice hidrología como componente. Habla de cursos primarios de agua, o sea, cuántos cruces de río voy a tener a lo largo de mi traza. Y para comparar la alternativa, la unidad es número de cruces cada 10 kilómetros de la traza. Entonces dice, si cruzo menos de 1, el nivel es bajo; si cruzo entre 1 y 10 es medio; si cruzo más de 10 es alto. Humedales, otro punto, dice, bueno, cruce cada 10 kilómetros, y la misma escala, menos de 1 bajo, 1 a 10 medio, más de 10 alto. Entonces, yo puedo ir considerando en un checklist sencillo de este tipo para un proyecto lineal, en este caso un gasoducto, pero podría ser, por ejemplo, el tendido de la vía del tren que se está haciendo ahora, y los componentes ambientales que a mí me parezcan sensibles o que al grupo consultor le parezca sensible, por ejemplo, cuánta gente está a lo largo del camino, o cuántos ingresos en la vía del tren tengo a distintas fincas. Esos ingresos, cuando se haga la vía, van a estar cortados y entonces no lo puedo dejar a la gente entrar a su campo, etcétera. Y puedo poner una escala de impacto bajo, medio y alto, una escala cualitativa, para finalmente comparar las alternativas en función de cuántos valores bajos tengo en esta traza, cuántos medios y cuántos altos en relación a otra. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora. Bueno, es importante tener en cuenta que siempre, cualquiera sea el proyecto que estemos trabajando, que estemos analizando, tenemos dos alternativas posibles. Una alternativa de que el proyecto se lleve adelante, y la otra alternativa, que es la que se llama de no acción, o do nothing en inglés, que significa que el proyecto no se va a hacer. Entonces, como muchas veces las autoridades de aplicación piden que haya una justificación de por qué realizar determinado proyecto o por qué seguir determinada alternativa, uno tendría que tener un ítem en relación a la alternativa y comentar en ese ítem qué pasaría si no realizo el proyecto y qué pasaría si ejecuto el proyecto. Habitualmente una herramienta útil para poder hacer esto es usar esa herramienta que vimos en la primera clase, que era el escenario. Entonces yo podría narrar un escenario diciendo, bueno, si el proyecto no se realiza, puedo esperar esto, esto, esto y esto, y si el proyecto se realiza, voy a esperar esto y esto y esto, y comparar una alternativa con la otra. Siempre suelo contar algunos casos de, por ejemplo, proyectos de desarrollo agropecuario, en zonas donde impera la ley del más fuerte. Entonces, en muchas zonas de nuestro bosque chaqueño, en donde no hay ningunos proyectos, ustedes van a ver que hay extracción maderera furtiva, caza furtiva, ganadería, monte y un montón de cosas que, si uno
implementa o uno analiza esa acción de do nothing, de no hacer nada, lo que puede esperar es que haya, como viene siendo hasta ahora, continúe el deterioro progresivo del bosque chaqueño. Entonces uno puede plantear que ante un proyecto de desarrollo, si se preservan unidades de bosque nativo, si se pone agua disponible, si se hace un correcto manejo de la hacienda, con exclusiones y puede haber recuperación del bosque, etcétera, va a haber una mejora en cuanto a la calidad ambiental general del lugar donde está desarrollándose ese proyecto. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, en un proyecto minero. Entonces, ¿cuál es la expectativa de desarrollo en la puna sin ningún tipo de minería? Cero. No hay nada para hacer. Con proyectos mineros, uno puede comentar, bien hecho, por supuesto, uno puede comentar qué es lo que espera. Mayor calidad de vida de la gente, mayores vías de comunicación, telefonía, apoyo a mayores niveles de educación. Entonces hay muchas cosas que pueden ir mejorando, mayores oportunidades de trabajo, etc. Entonces uno podría usar esa polaridad entre se hace o no se hace para montar por qué justificar realizar un determinado proyecto. Siempre me gusta decir, ¿no?, que es medio contradictorio trabajar o estudiar carreras que están relacionadas con el uso de los recursos naturales y oponernos a todo. O sea, está mal decir no a la megaminería, sino que hay que decir sí a la minería responsable o sí a la minería con control. Entonces uno tendría que buscar el lado en que el desarrollo compatibilice con el ambiente y no necesariamente ir a la negación de todo. Podemos analizar también otros tipos de alternativas en el marco de nuestro proyecto. Por ejemplo, además de la alternativa de no hacer el proyecto, podemos tener alternativas de ubicación, como les dije hace un rato, dejamos la terminal donde está o la corremos a la entrada de la ciudad, tengo una alternativa de ubicación. Alternativa de diseño, por ejemplo, puedo hacer una terminal que esté acorde a las construcciones coloniales del centro, o puedo hacer un edificio todo espejado, que sea algo chocante para la vista, ahí en el medio del Parque San Martín, o puedo hacer una terminal en una sola planta o en dos plantas, etc. Alternativa de construcción, explotación y abandono, o sea, puedo tener distintos tipos de construcción, distintos tipos de tiempos de explotación, y alternativas de abandono, por ejemplo, como les comentaba antes, algunos proyectos mineros no fueron aprobados porque la ventana temporal durante la etapa de explotación era muy cortita. Entonces, alguna vez recuerdo un proyecto de cobre que decían, bueno, vamos a estar trabajando por 5 años y después de 5 años abandonamos la mina, y la provincia decía, no, 5 años es un lazo de tiempo muy corto, el proyecto tendría que durar por lo menos 15, y del lado del proponente decía, no, pero con 15 años, estirando tanto, no me dan la ecuación costo-beneficio, porque tengo demasiado tiempo y tengo que sacar menos mineral y con eso no cubro los gastos, y entonces abandonaron los proyectos o dejaron de hacerlo, etc. Alternativas de tamaño de proyecto, no es lo mismo hacer 100 hectáreas, 600 hectáreas o 6.000 hectáreas, entonces uno tiene que ver qué dimensión tiene el proyecto. Y alternativas de programación. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de exploración sísmica. En la exploración sísmica hay que trabajar con camiones vibradores, vibrar el terreno para poder registrar cómo el sonido se propaga a través del suelo, pero como es en el Chaco, uno tiene que hacer una recomendación: no trabajemos de noviembre a marzo. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque hay lluvia,
por lo menos hasta febrero, y después porque hay 50 y pico de grados, entonces la época ideal para realizar ese trabajo es durante los meses de otoño-invierno y no durante los meses de verano. Entonces yo estoy programando o estoy sugiriendo o estoy analizando que reprogramen la manera en que van a realizar las tareas o el cronograma de tareas. Entonces uno puede también considerar en qué momento conviene hacer o no determinada actividad. Otro ejemplo, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, cruzar un salar con una línea de salmueroducto en el momento en que, en el tendido de la línea de un salmueroducto, en el momento en que las vicuñas están en su etapa de formación de grupos reproductivos, que hacerlo en los meses en que la actividad reproductiva está en reposo o en descanso. Entonces, esas alternativas de programación también pueden ser evaluadas. Entonces, una recomendación general que tomé del Consejo de Calidad Ambiental de la Unión Europea es que cuando uno analiza alternativas, presente esta alternativa con una estructura comparativa, de manera tal que quede claro por qué uno eligió determinada opción y que eso le quede claro, obviamente, a la autoridad de aplicación y a la opinión pública. Se me seca la voz. Les cuento ahora algunos otros métodos para evaluar alternativas. Ahora vamos a ver dos métodos que la idea es que después realicemos un práctico con ellos. Marcela ya va a habilitar en el Moodle el práctico para poder realizarlo. Van a tener hasta la semana que viene para que cada grupo realice el práctico y después vamos a elegir a un par de grupos de los que tenemos armados para que nos cuenten cómo hicieron el trabajo y lo vamos a discutir entre todos. Entonces, aquí hay un poquito de matemática. Es bastante sencilla la matemática para OPA, pero bueno, a veces si yo se las cuento así como están, es difícil de entender. Cuando hacen el trabajo práctico es más fácil para entenderlo. Dos métodos posibles para comparar alternativas es usar lo que llamamos lista de control de ponderación jerarquizadas o con jerarquización y lista de control de ponderación con una escala de puntuación. En el primer caso, esta lista de control tienen una primera jerarquización de los factores ambientales y luego de las alternativas, y en el segundo directamente uno analiza o le da peso o valor de importancia a esos factores ambientales y escala o puntúa las alternativas en función de ese factor. Les muestro, están al revés, como se lo conté, la lista de control con puntuación. En este caso, fíjense, tenemos un factor de decisión. Para este ejemplo, supónganse que estamos construyendo una ruta, y los factores de decisión, que este es el ejemplo del libro, el costo de la construcción, el costo de la explotación de la ruta y la superficie ocupada. Son tres factores de decisión que han puesto. Fíjense, hay una valoración o hay una explicación de la importancia de ese factor. Dice, bueno, con respecto al costo de construcción, cuanto tiene que ver qué tipo de inversión va a haber en esa obra. Con respecto a la explotación, si el gasto va a ser continuo y va a haber una redistribución a nivel local. Y con respecto a la superficie de la obra, si va a haber pérdida para otros usos de la superficie o si la superficie que va a estar ocupada no va a permitir otros usos. Y están ponderados estos tres factores de decisión
con dos valores, 1 o 2, dependiendo si es poco importante 1 y muy importante 2. Y luego lo que se hace, ahora vamos a ver en el ejemplo, es ordenar las tres alternativas A, B y C en función de darle 1 a la peor y 3 a la mejor. Entonces, en este caso, para este factor de decisión, 1 sería la peor, B sería la peor, A sería la segunda y C la tercera. Así con todos los factores de decisión. Después, para tomar la decisión, ¿qué es lo que hago? Multiplico la importancia de mi factor por el valor o el orden que le di a la alternativa, la puntuación que le puse a la alternativa, y la sumatoria de eso me va a permitir elegir cuál es la mejor alternativa. O sea, la que tenga el valor más alto va a ser la mejor. Lo vamos a ver con un ejemplo ahora en un ratito. Yo suelo decirles, bueno, cuando me toca, por ejemplo, participar en un concurso para un cargo de auxiliar alumno, o cuando me toca hacer participar en alguna designación de becario, solemos hacer algo así. Entonces, en vez de poner costo de construcción, factor de decisión, ¿qué ponemos? Decimos, bueno, años que está en la carrera, cuánto a plazo tiene, promedio de la carrera, presentaciones en congresos, participación en trabajos de investigación o en proyectos de investigación. Entonces uno pondera esos factores y después evalúa quién es Juan, Pepe, Marcelo, y digo, bueno, Juan tiene más que lo otro, tiene un 3, lo otro tiene un 2, lo otro un 1. Entonces uno puede ir ponderando, dándole una puntuación a cada una de las alternativas, ordenándolos de 1 a 3, dependiendo de si sean peor o mejor. El segundo método es el de ponderación con jerarquización. En este caso vamos a tener un poquito más de trabajo en cuanto a la matemática, que sigue siendo sencilla. Lo primero que hay que hacer es ponderar cada uno de los factores de decisión. O sea, antes a ese factor decíamos era importante o no importante y le poníamos 1 o 2 dependiendo de si sea importante o no. Aquí lo que hacemos es comparar un factor con respecto a todos los demás. El método que se usa es el método que se llama método de pares comparados no jerarquizado, en donde, si ustedes ven, armamos una matriz, ponemos los 4 factores que estamos evaluando, más un quinto factor que se llama factor tonto porque no existe, es un factor ficticio que permite que todos los factores siempre tengan por lo menos un 1, o sea, pierden, ese factor tonto pierde contra todos los demás. Y entonces se comparan todos los factores de pares. Aquí fíjense, el 1 con el 2, el 1 es mejor, el 1 con el 3, el 1 es mejor, el 1 con el 4, el 1 es mejor, el 1 con el 5, el 1 es mejor. El 2 con el 3, el 2 es mejor, el 2 con el 4 es mejor, por eso tienen 1, el 2 con el 5, el 1 es mejor, y así con el 3 y con el 4. Finalmente lo que se hace, se suma toda la fila, se suma la columna, en este caso da 10, y se calcula lo que se llama coeficiente de importancia del factor. Fíjese, en esta última columna, los factores tienen un valor relativo de importancia. El factor 1 tiene un 40% de importancia, el 4 tiene un 30%, el 2 tiene un 20% y el 3 tiene un 10%. Entonces, este es el coeficiente de importancia que le damos a cada factor. Así como antes le poníamos 1 o 2 si era importante o menos importante, si era menos importante o importante, en este caso, ese valor de importancia lo obtenemos de comparar un factor con respecto al otro. Por eso estamos
jerarquizando el factor. El segundo paso tiene que ver con jerarquizar las alternativas. Entonces, vuelvo al ejemplo, les doy un ejemplo aquí de 3 proyectos con 3 alternativas. Los factores 1, 2 y 3 y 4 son estos que están acá. Dice, bueno, alcance de objetivo sería el 1, 95% cubierto, 75% 65%, proporción costo-beneficio, fíjense, esta es la que da mayores beneficios, el 3, impactos no deseados sobre el ambiente, no se esperan impactos, se esperan impactos, no se esperan impactos beneficiosos, y descenso de la calidad ambiental, 20%, 10% y 10%. Entonces, ahora lo que se hace es jerarquizar cada una de las alternativas con relación a cada factor. Entonces como tenemos 4 factores, vamos a tener 4 matrices diferentes, una para cada factor, y en este caso, en las columnas, vamos a considerar las 3 alternativas y la alternativa tonta. Entonces, la tonta nuevamente es una alternativa que pierde contra todas las demás. Entonces, comparamos. Este factor 1, vamos a volver para atrás porque no me acuerdo, era 95, 75 y 65% de los objetivos cubiertos. Entonces, 95 le gana a 75, 95 le gana a 65 y 95 le gana a la tonta. 65 pierde con 75, 65 le gana a la tonta y 75 le gana a la tonta. Otra vez, para el caso del factor 1, que era el alcance del objetivo, sumamos la fila, sumamos la columna, y después hacemos un coeficiente de elección de alternativa por factor ahora. Entonces, para el factor 1, esto no es otra cosa que un porcentaje. 3 dividido 6 es 0,5, perdón, una proporción. 1 dividido 6, 0,17. 2 dividido 6, 0,33. 0 dividido 6, 0. Entonces, para el factor 1, la alternativa 1 tiene el 50% de elegibilidad, o sea, el coeficiente de elección de alternativa del 50%. Hacemos eso para las 4, para los 4 factores que estamos analizando, y finalmente, para terminar, armamos una matriz de decisión que tiene en cuenta los factores, las alternativas, el coeficiente de importancia del factor, que fue esta columna que tuvimos aquí al principio. Aquí vamos a poner el coeficiente de elección de alternativa, que son estos 3 valores de acá, alternativa 1, 2 y 3, para el factor 1, son estos 3 valores de acá. Y otra vez nuevamente, multiplicamos el coeficiente de importancia del factor por el coeficiente de elección de alternativa, o sea, este por este me da esto, este por este me da esto, y este por este me da esto. Hacemos eso para cada factor, sumamos la columna, y en la puntuación total, el valor más alto que tenemos es el mejor desde el punto de vista ambiental y por lo tanto es la alternativa que vamos a elegir. Este método, a diferencia del otro, tiene la ventaja de que uno puede hacer o puede calcular a través de un análisis de varianza la significancia de la puntuación, o sea, ver si esas diferencias que están ahí son significativas o no y justificar, me quedo con el 3 porque la diferencia con los otros 2 es significativa. Ahí está contado cómo hacer el análisis. No quiero que lo hagan, si tienen ganas de hacerlo, lo hacen, pero para que sepan que hay un análisis de alternativa que me permite, o un análisis de ANOVA que me permite decir si la diferencia entre mi alternativa es significativa o no. O no son los calculitos.
¿Cuál es la deficiencia de ambos métodos, tanto el de puntuación como el de jerarquización? La puse ahí en rojo. Muchas veces los expertos perciben de manera diferente la importancia de qué factores estamos eligiendo para ponderar y por lo tanto el método se puede sesgar fácilmente. O sea, algo que para el consultor puede ser importante, para la gente no lo es, y viceversa, algo que para la gente es muy importante, para el consultor no tenía sentido o no lo tuvo en cuenta. Esto lo vamos a ver después. Dejo de compartir. Denme un ratito que voy a la última parte. ¿Alguien quiere preguntar algo de esto que fue japonés? No sé si se entendió, profe. No entendí nada. ¿Se ve ahora? Sí, Héctor, se ve perfecto. Bueno, este es el trabajo. ¿Qué pasó? Para que habilité la edición y se está acomodando. Es que está cansada como yo la máquina. Estoy desde las 8:30 acá en la facultad. ¿Qué ha pasado? Se me fue. No sé por qué. ¿Por qué no entras vos del Moodle, Marce? Ya mismo, lo cargo. Yo dejo de compartir, a ver. Bueno, les muestro a todos, porque eso lo tengo descargado acá. Vamos a compartir. Ahí están viendo, ¿no? Para que ahí te digo. Sí, profe. Bueno, ahí voy a volver a mi rol normal, porque estaba viendo cómo le está quedando a ustedes. Yo en este preciso momento les voy a activar el práctico que ustedes van a tener habilitado, que es el de análisis alternativo, que es exactamente esto. Déjenme que los muestro. Tal cual ustedes lo van a ver al práctico. Ahí vamos, habilitamos edición. Nosotros vamos a tener, acá como ven, vamos a tener un sitio en donde lo que ustedes van a hacer es comparar las tres alternativas de acuerdo a cuál metodología. A la primera metodología que les planteó el profe en la clase, ¿vieron? Cuando les estaba hablando recién antes de entrar al chino básico, bueno, respecto a esa. No los puedo ver a ustedes, no sé por qué no veo no veo la imagen de ustedes. Bueno, todos los datos que ustedes van a necesitar para hacer la selección de alternativa está puesto acá, alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3. En base a estos datos, ustedes seleccionarán la mejor alternativa y concluirán. Y luego, con lo mismo que ya están viendo acá, harán, y los datos que tienen, van a hacer la ponderación con jerarquización, donde que harán el cálculo siguiendo este procedimiento. ¿Para qué? Para calcular primero el coeficiente del CIF, luego calcularán el CA, que es la parte que le decían ya cuando hacemos el análisis de alternativa por alternativa, y harán su última matriz para obtener la puntuación total y definir
cuál de estas alternativas es la mejor alternativa para la realización del proyecto, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso y en todos los casos concluyan y no es necesario que hagan el chi cuadrado, que es lo último que vieron en la clase. Pon el mapita del Ahí les pongo el dique. mapita. Ahí está. Bueno, la idea es que del práctico, que se está por construir un hotel, ese es el dique Campo Alegre, aquí en Campo Quijano, muchos lo conocen. Entonces la idea es que existe la posibilidad de construir un hotel en el dique, y hay 3 alternativas posibles de ubicación, y entonces nosotros como grupo, cada grupo en particular, va a hacer un análisis de alternativa para decir, bueno, cuál de las 3 alternativas es mejor. Cuando estábamos en presencialidad, íbamos al dique y veíamos los 3 lugares. Ahora nos tenemos que conformar con que nos crean. Entonces, en ese caso, cuando estábamos en presencialidad, nosotros le dábamos, pone la matriz de las características de las 3 alternativas, les dábamos esas 5 características, pero ustedes podían agregar más en función de que estaban en el lugar y conocían o les parecían que podía haber o no otros factores de decisión. Entonces, aquí los factores de decisión que pusimos tienen que ver con la facilidad de acceso, o sea, la posibilidad de llegar al lugar, y en las 3 alternativas, ¿cómo es ese acceso? Se llega al lugar por un camino que está, hay que abrir 150 metros, en la 2 hay que construir un camino, en la 3 hay un camino existente, no hay que abrir nada. ¿Qué movimiento de suelo vamos a tener que realizar para construir tanto el camino como el lugar de ubicación, a la locación donde se va a emplazar el hotel? Y fíjense, ahí hay 3 volúmenes de movimiento de suelo. Siempre cuando hablemos de movimiento del suelo, ustedes piensen que el movimiento en cualquier obra es una de las acciones que más impacto genera. Y en general genera un impacto doble, porque no solo hay que mover suelo cortando de un lugar, sino que hay que tener un lugar donde ponerlo. Así que el suelo que se mueve no solo afecta el lugar de donde lo saco, sino el lugar donde lo voy a ubicar. De hecho, uno puede ver de qué manera construir para mover menos suelo o cómo aprovechar ese suelo que está moviendo. La tercer factor de decisión tiene que ver con si hay servicio o no hay servicio, y ahí tienen las características de las 3 alternativas. El cuarto tiene que ver con la población vecina, y el quinto tiene que ver con qué tipo de comunidad vegetal hay en el lugar. En el primer caso del método de ponderación, ustedes van a tener que a cada factor de decisión explicar la importancia y ver qué ponderación de importancia le dimos, si 1 o 2. A veces algunos grupos, en vez de 1 o 2, ponen 1, 2 y 3, no está mal. Pueden, pues, si quieren poner 3 valores de ponderación de importancia, también está bien. No hay problema. Y después se acomodan las alternativas 1, 2 y 3 en función de ese factor de decisión. O sea, la mejor según ese factor va a tener valor 3 y la peor según ese factor va a tener valor 1. Una vez que hicieron eso, si hacen la sumatoria o si multiplican la ponderación por el orden que le dimos, la puntuación que le dieron a la alternativa, y hacen la suma de la columna como marcó Marce, van a tener 3 valores de sumatoria, la que tenga el mayor valor va a ser la mejor. En el segundo caso, como les expliqué antes, tenemos las mismas 5 factores de decisión, con lo cual vamos a tener que armar una primera matriz de coeficiente de importancia del factor, o sea, los vamos a rankear según la importancia, comparando uno contra otro más el factor tonto, y después vamos a tener que hacer, como hay 3 alternativas y 5 factores de decisión, vamos a tener 5 matrices
una para cada factor, donde comparemos las 3 alternativas más la alternativa tonta. Y eso nos va a permitir calcular, como marcó Marcel ahí, el coeficiente de elección de alternativa. Finalmente, la última matriz va a ser la multicriterio, en donde vamos a multiplicar el coeficiente de importancia del factor por el coeficiente de elección de alternativa, sumar, y eso nos va a dar cuál es la alternativa que tiene mayor puntaje, y la de mayor puntaje va a ser la que elijamos. ¿Estamos? ¿Pregunta? Sí, profe, yo. ¿Qué Pregunta. tal? Buenas tardes. Le consulto, capaz que es un poco tonta mi pregunta, pero se supone que los resultados no se superponen, o sea, yo uso un método u otro para decidir mi alternativa, no es que en el campo de usar los dos y voy a... No, correcto, podés usar este o el otro, o cualquiera de los otros dos que vamos a ver en las clases que vienen. O sea, uno puede usar cualquiera de los métodos. Usa el que le parece más fácil. Estos métodos lo que tienen que son relativamente sencillos, y uno los puede explicar más fácilmente. Cualquiera sea el método que usemos, si el grupo consultor es el mismo, cuando hablo del grupo consultor me refiero a ustedes, la elección tendría que ser la misma. Estaría mal si en un método le da una cosa y en el otro le da otra cosa, porque me está indicando que son bipolares. O sea, en un rato piensan de una manera y en la otra, en el otro rato de otro. Alguna discusión interesante es ver cómo le damos importancia, algo que no comenté aquí, cómo valoramos la importancia del factor. Por ejemplo, en el caso de si hay gente cerca o no hay gente cerca. Entonces, uno podría pensar, bueno, es mejor que haya gente cerca, y entonces cuanto más cerca de la gente esté, mejor. ¿Por qué? Y bueno, porque entonces tengo posibilidad de dar mano de obra a gente que está cerca y puede participar, y eso va a mejorar la calidad de vida. O puedo pensarlo desde el punto de vista del dueño del hotel, que decir, bueno, si tengo gente cerca, la bulla, la bulla, los ruidos y todo, me puede generar molestia con los vecinos, y entonces voy a tener quejas de vecinos, entonces no es bueno tener gente cerca. Entonces, cuando uno le da importancia al factor o explica cuál es la importancia del factor, ahí está como justificando por qué ordena las alternativas de una manera o de otra. Entonces, si digo, bueno, tener gente es bueno porque va a haber interacción positiva con la comunidad, entonces que haya gente cerca va a estar bueno. Si el grupo dice, no, tener gente cerca es malo porque va a haber robo, o la gente va a presentar quejas porque hay música a la noche, o cosas por el estilo, entonces la importancia del factor me va a estar diciendo que el orden va a estar diferente. Ahora, estar lejos de la gente va a ser mejor. Entonces, esa es la discusión que muchas veces surge dentro de los grupos de consulta, ¿no? Entonces, lo que para un antropólogo puede ser importante, para otra persona, por ejemplo, un economista, puede no serlo. Entonces, bueno, esas discusiones son las que hacen que se dan dentro de los grupos y que hacen que los estudios a veces generen rispideces hasta que uno llega a un acuerdo común. Puede ocurrir que cuando ustedes pongan 1, 2 o 3 para ordenar las alternativas, que 2 alternativas sean iguales. Entonces puede ser que le pongan 3 a la mejor y 1 y 1 a las 2 que consideren peores. Eso también se puede dar. Aquí no, porque les puse los ejemplos bien marcados, pero puede ser que cuando ustedes analicen haciendo este tipo usando esta metodología, ustedes consideren que 2 alternativas están iguales y entonces le den el mismo valor. ¿Sí? Profe, Sí. en la puntuación de las alternativas donde dice que 1 es peor y 3 la mejor, ¿se puede usar el valor 2 como un intermedio?
Por eso dice 1 y 3. Entonces, como tengo 3, puedo poner 1, 2 y 3. Entonces las ordeno. 1 la peor, 2 la intermedia, 3 la mejor. ¿Sí? Ah, listo. Esa Sí. es la idea de 1 a 3. O sea, puse 1 la peor, 3 la mejor, pero no quiere decir que no haya un 2. O ponele, si vos estuvieras evaluando y hay una que es 3 y otra que está muy cerquita de 3, le puedo poner 3 y 2,50. No importa el número en sí. Mientras esté entre 1 y 3, no hay drama. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No tiene por qué ser entero. Por ahí están preguntando que no encuentran el archivo Word. ¿Quién preguntó? ¿Dónde está el archivo Word? Dice Mario. Mario, ahí en el Moodle. Está cargado ya en Moodle, ya le puse, ya lo activé, por ahí puede tomar un tiempito que lo puedan ver, pero ya deberían estarlo viendo. Es más, si yo cambio a rol, a ver, un segundo, estoy acá. Voy a cambiar el rol estudiante para que vean cómo los ven ustedes. Ahí está. Van las clases, estamos en un coso. Y trabajo práctico 1, selección de alternativa. ¿Lo ven? ¿Lo ves, Mario? Sí, profe. Bueno, listo. Gracias. De nada. Ya ahora cuando el profe termine, comienzo ya a convertir el video. Bueno, por hoy nada más, entonces mañana vamos a seguir. No sé si nadie tiene más preguntas. La idea es que trabajen en grupo durante la semana y el jueves lo veamos. Si tienen consulta, aprovechen que tenemos el grupo y nos consultamos por el grupo, ¿puede ser? Por el grupo de WhatsApp. Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Nos Profe, vemos mañana. Nos Marce, vemos mañana. Me dejo de grabar. dejemos de grabar, deja de compartir. Dejo de compartir. Y dejo de grabar.